Me da mucho gusto saludarlos porque nuevamente vamos a tocar un tema que está de moda, que los legisladores se preocupan de él, que no es solo privativo de México, sino del mundo. Hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres. Pero una cosa es que se sientan y otra cosa es que jurídicamente tengan una identidad de género que se pueda acreditar en la ley. Como ustedes ya vieron en la pantalla, el tema se llama hombre o mujer, interrogante. Y vamos a hablar de la nueva regulación jurídica, ahora sí, con una propiedad adecuada de la expresión identidad de género. Para este programa he invitado a la maestra Sara Arellano, quien, como ustedes saben, es profesora de Derecho Civil y de Derecho Familiar de la Facultad de Derecho, quien siempre nos apoya, siempre está presente. Como yo, hace su tarea, estudiamos, buscamos lo mejor para ustedes, venimos con el propósito de no improvisar, sino de saber, no de matar el tiempo, sino de que ese que ustedes nos dedican sea positivo, sea constructivo, aprendan junto con nosotros algo, porque el proceso enseñanza-aprendizaje es retroalimentador, porque así como enseñamos, aprendemos. Yo aprendo de los correos que ustedes me mandan, de sus dudas, y esta fue una de ellas. ¿Cuál es la situación actual en el Distrito Federal de aquellas normas? Sarita, bienvenida al programa, porque ya como estuvimos aquí la semana pasada, no te he dado la bienvenida, muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted por invitarme a su programa y sobre todo con las actualizaciones que usted siempre está al pendiente. Bueno, gracias, Sarita, porque además, como ya viste, este tema de la nueva regulación jurídica de la identidad de género va más allá de lo que decía antes la reforma. Recordarás que había inclusive una expresión que parecía un galimatías, porque decían reasignación sexo genérico o sexo genérica, y tenía toda una serie de explicaciones para llegar finalmente a decir que las personas podían, si se sometían a operaciones quirúrgicas, a tratamientos de inyecciones hormonales, etcétera, a tener con el trámite del juzgado familiar, la intervención de un juez familiar, el que éste en un momento dado le ordenara al registro civil que expidieran una nueva acta para esa persona donde dijera que su sexo había cambiado. Es evidente que esta es una problemática grave que implica además recursos económicos por el costo de estas operaciones que, al margen de lo físico, creo que aquí es importante considerar algo que es lo psicológico, el que hombres se sientan mujeres o mujeres se sientan hombres y que entonces la ley les dé las facilidades. Aquí seguramente que tú tendrás para nosotros novedades interesantes respecto a esto, porque lo primero que yo te preguntaría es cómo se hace el cambio de sexo hoy en el Distrito Federal de acuerdo a las leyes vigentes. Sí, doctor. Bueno, antes que nada, sí quiero comentarle que tengo un poquito de miedo en este tema. No por el desconocimiento, hago la aclaración, sino para que la teleaudiencia no vaya a malinterpretar determinadas palabras o términos que nosotros utilicemos y vayan a sentir que discriminamos a las personas. Entonces, haciendo esa aclaración, sobre todo para nuestro público que está muy al pendiente. Bueno, eso, Sarita, te interrumpo, es muy importante porque ella, que siempre está al día, nos está transmitiendo esta reforma constitucional de junio del año 2011, donde, entre otras cuestiones,
y esto es algo muy importante que la Suprema Corte está considerando en todas sus resoluciones, que no se discrimine. Por ejemplo, si el Distrito Federal regula ya el matrimonio de personas del mismo sexo y esas personas quisieran registrar en Jalisco su matrimonio, Jalisco dice no, porque aquí no se regula ese matrimonio. Entonces ellos meten un amparo y la Corte resuelve a favor de ellos, ordenándole a Jalisco que inscriba el matrimonio, porque ese matrimonio, si no se inscribe, va a discriminar a las personas por su inclinación sexual. Sí. Esto es muy importante porque ahora Sarita lo dice, y lo dice muy bien, en cuanto a las expresiones de que no discriminamos, cada quien sabe lo que trae, si se siente hombre, si se siente mujer, y por eso es tan importante oír la opinión de una maestra, de una experta, de una especialista en derecho familiar y en derecho civil, que ahora vamos a tocar, como bien lo dijo ella, un tema álgido, pero importante, y sobre todo son reformas de febrero del 2015 que ustedes deben conocer y que involucran de una manera permanente al registro civil. Y en este caso, nuevamente, hace un reconocimiento al director, al consejero jurídico de Miguel Ángel Mancera, el licenciado Amieva, porque esta parte del derecho familiar, que es el registro civil, tiene una gran relevancia porque es parte del poder ejecutivo local. El registro civil no es poder legislativo. Entonces eso es importante porque lo que vamos a hablar, lo que vamos a escuchar de la maestra en esa primera cuestión es ¿cómo se hace el cambio de sexo? Bueno, aquí nosotros podríamos señalar que vamos a hablar de lo jurídico, independientemente de lo médico, lo psicológico, muy bien. Etcétera. Por eso quería yo hacer la aclaración de que no lo vayan a malinterpretar pues esta situación jurídica de algunas personas. ¿Cómo se hace? Actualmente, como usted bien lo señala, la reforma del 5 de febrero de 2015, pues ahora es más sencillo, porque ahora las personas pueden acudir al registro civil directamente y señalar que desean modificar su sexo. Y se hará la acotación en la acta primigenia. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros nacemos, el médico es el que señala, ¿es niño o es niña? Y ya de ahí nosotros nada más decimos, bueno, por la apariencia física, en ese momento es niño o niña. Podríamos señalar también que ahí se levanta el acta de nacimiento, porque el registro civil es el único que puede expedir las actas del estado civil de las personas. Estaríamos hablando del acta de nacimiento, pero eso no implica que al transcurso de los años ese individuo pues sienta que no le corresponde el sexo que aparece en el documento oficial con lo que él está sintiendo. Aquí voy a hacer la aclaración, él refiriéndome a la persona, no por él y ella, sino al sujeto que va a intervenir. Si ellos pues sienten que se perciben dentro de un cuerpo diferente, con la reforma ellos acuden al registro civil y pueden hacer este cambio. Antes de esta reforma del 5 de febrero, se tenía que realizar esta modificación, pero a través de un juez. ¿De un juez familiar? De un juez familiar, que él tenía que valorar todo el expediente que esa persona le entregaba. ¿Por qué? Porque se tenía que valorar tanto en la presencia estética, lo psicológico, el ánimo de él de quererse modificar. Y esto pues les ocasionaba cierto
trastorno a los individuos que deseaban modificar su acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque como lo comentábamos usted y yo con antelación, pues eran cirugías muy caras, sí, o son tratamientos muy caros, independientemente de lo caro, lo riesgoso. Jamás deben ser traumáticos. Sí, yo considero porque que es sí. evidente, digo, sentido común, que quien cambia físicamente una vagina por un pene o un pene por una vagina y el pecho se le desarrolla, empieza a tener otras características, al margen de eso, de todo lo que esto implica, creo que aquí lo importante es que la realidad de esas personas ha encontrado una respuesta en esta gran ciudad, en este Distrito Federal que tiene características muy especiales y que, bueno, pues las personas que se sientan mujeres y siendo hombres, bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Sí, sobre todo, maestro, porque estas personas siempre estaban marginadas. Y discriminadas. Y discriminadas. ¿Por qué? Porque no se sentían con la apariencia que ellos tenían. A pesar de que nosotros en derecho, mente, ¿no? Sí, y a pesar de que en derecho nosotros tenemos la máxima de que tú puedes modificar tu presencia estética siempre y cuando no pongas en peligro tu vida. Uh-huh. Y estas cirugías que ellos luego se realizaban, sí ponían en peligro su vida. Y además el costo. Y el costo. E inclusive llegué a ver un programa en el cual nos decían que México era una de las panaceas para realizar estas cirugías, pero no nos decían cuántos morían, sino que aquí era más económico y se realizaban esas cirugías o les daban estas hormonas para que empezaran a modificar su presencia estética. Entonces, para mí esto ha sido muy bueno. Qué bueno porque vamos a ir a un corte, pero es importante el enfoque que le damos, porque siempre es positivo. O sea, aquí hay un problema, que es el de las personas que, como dijo la maestra Arellano, no se sienten bien en ese cuerpo. Son hombres. Y lo que les queda es que si son mujeres, esas características, pero piensan, actúan, reflexionan, sienten. Entonces, el Estado, en este caso concretamente el Poder Ejecutivo local, ha mandado esta iniciativa haciendo una modificación total desde el artículo 35 del Código Civil, que habla del registro civil, que en la parte última, en la reforma, dice que el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género. Ya esa expresión de reasignación sexogenérico, que era absurda, ha quedado bien claro porque hay una identidad de género. La identidad de género es, ¿eres hombre o eres mujer? Y sigue diciendo el precepto: previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia, de lo que ya habló la maestra Sara Arellano, y que es importante señalarles. Además de ese artículo 35 se modificó el 135 ter, donde se incluyeron otras varias hipótesis de la cuestión del cambio de sexo, y el artículo 135 quintus, que habla del desahogo del procedimiento administrativo, en este caso, para que se reconozca la identidad de género, y también el artículo segundo, en que mandó reformar el 24 procedimientos civiles, que se refiere a las acciones del Estado civil, y que vamos a hablar durante el desarrollo de este programa. Voy a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Estamos en esta materia tan importante porque se está adecuando, aquí hay que destacar esto sobre todo para quienes poseen la ciencia del derecho y para los que no, se está trayendo una norma jurídica, se está creando una situación para resolver un problema de uno o de 1000, no sabemos de cuántas personas, pero finalmente
el legislador, en este caso la legislatura número 6, cumple con este propósito, porque finalmente quienes estén en este problema, en esta hipótesis, en esta situación, ahora con un pago, me parece que de 58 pesos de derechos del acta, se les podrá expedir esta. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, el canal de la transparencia, la plataforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le comentamos que estamos hablando de un tema fundamental. ¿Usted se siente hombre o mujer? Porque sea cual fuere la respuesta, tenemos la nueva regulación jurídica de la identidad de género, atendiendo a que nada más en género hay femenino o masculino. La ley dice, si tú te sientes mujer, puedes tener esa identidad aunque seas hombre, o a la inversa. Entonces vuelvo con la maestra Sara Arellano para preguntarte, Sarita, en este momento, ya no se requiere la intervención del juez familiar, ya no se requiere la intervención quirúrgica. ¿De qué manera beneficia esto a las personas que se quieran acoger a esta reforma? Las benefician muchísimo, doctor, porque antes eran procedimientos muy largos. Simplemente el procedimiento hormonal, pues era muy largo. Ahora, pues las personas que acuden saben perfectamente que están en un cuerpo que no les pertenece. Se sienten incómodos. Exactamente. Entonces, para mí, esta reforma es muy sana, porque ya no tienen que acudir a varias instancias que en muchas ocasiones los hacían sentir mal, porque les hacían una serie de tests para ver si eran candidatos o no. Así estaba en la ley, ¿verdad? Así estaba en la ley. Y eso, pues, los hacía sentirse todavía más mal, perdón la expresión. No, sí, así es. De lo que ellos sentían en realidad, ¿no? Y nos podemos ir más lejos, maestro. ¿Cuántos no contrajeron matrimonio porque no sabían o no querían exteriorizar que no se sentían en ese cuerpo? Entonces, esta reforma para mí es muy buena. Les ahorra el tiempo para esa transformación. Segundo, solamente tienen que acudir con la autoridad competente, porque es el registro civil el que nos da la acta. Otra situación que también yo veo muy buena es el hecho de que las personas continúan con sus obligaciones que ya tenían con antelación. Entonces, parece mentira, pero ellos sí son muy conscientes de que tienen estas obligaciones ya con antelación. Donde yo creo que tenemos que trabajar muchísimo, como ya lo habíamos comentado, esto es multifactorial, multidisciplinario, sería con la familia. Con la familia de estas personas que dicen y lo hacen abiertamente con los familiares, ya puedo realizar esta actividad. Bueno, eso Sarita, es algo, es como abrir la caja de Pandora, esa palabra. Discutir esto en familia, porque voy a ir más allá. Ya es jurídico. Ya la persona tiene su nuevo
estado civil, que se refiere a su sexo femenino o masculino. Tenemos que estar preparados, porque esto se va a dar, no sé cuántos o con qué frecuencia, pero se quitan en el DF, obviamente ya no existen, pero los impedimentos que pudiera haber en otras partes para que se puedan casar dos mujeres o dos hombres, pero no en la hipótesis de matrimonio de personas del mismo sexo. Esto es muy importante, porque entonces, aunque sean dos mujeres biológicas y una tenga un acta que diga que es del sexo, género masculino, ellas dos van a aparecer como él y ella, y será un matrimonio heterosexual. Y ese matrimonio heterosexual tendrá plena validez jurídica en todo el país. Porque si en todos los estados de la República se reconoce el matrimonio heterosexual, aunque biológicamente los dos sean hombres, pero la ley dice, aquí está el acta, este es un señor que satisface los requisitos para casarse, viene otra cuestión muy importante. No les podrás poner un pero para adoptar. No se les podrá poner ningún impedimento u obstáculo jurídico para que se casen en el Distrito Federal y se vayan a vivir a Puebla o se vayan a vivir a Oaxaca o donde quieran, y bueno, pues los vas a ver en la calle caminando y seguramente verás o dos hombres o dos mujeres, pero en realidad desde el punto de vista jurídico estás viendo un matrimonio heterosexual. Sí. Y fíjese, doctor, que... Tienes cara de asombrada. Lo que sucede, doctor, como lo comenté en un inicio, es difícil hablar sobre esto, porque conforme a derecho, pues ya es un hombre y una mujer, porque ya su estado civil fue modificado. A pesar de que ya se permite que dos hombres o dos mujeres contraigan matrimonio. Que es diferente. Que es diferente. Aquí la persona deseó modificar su acta del registro civil. Y entonces dice, es que yo soy esto y esto es lo que yo estoy presentando y es un documento oficial. Pero aquí las entidades federativas, ahora que usted les acaba de dar la idea, ¿cómo van a hacerle para saber si es hombre o es mujer? Porque hay ocasiones en que son más femeninos que nosotras las mujeres. O tienen mayor compromiso con sus actos y con su pareja que con los heterosexuales, ¿no? Bueno, sea como fuere, es muy importante porque, como yo les digo a veces a mis alumnos, conocer la norma jurídica es importante, pero en su aplicación el límite es la imaginación. Sí, doctor. Y aquí la imaginación vuela. ¿Ya para qué va a servir la mala regulación y la mala definición que hay en el Código Civil del Distrito Federal, el artículo 146, que dice el matrimonio es la unión de dos personas, ni siquiera llegaron a decir del mismo o diferente sexo, pero ahora que no se requiere operación, que es suficiente pagar esos derechos y que es bastante con que la persona, no hay ningún requisito extra en la ley, ninguno, es suficiente que se presente al registro civil y diga, yo soy mujer pero me siento hombre. Le dan su acta
Y entonces esa mujer, hombre, desde el punto de vista jurídico, tiene su novia, que será una mujer, y entonces estamos en presencia, así es la ley, de la unión matrimonial de dos personas biológicas del mismo sexo, jurídicas diferentes en el sexo. Sí. Sí, y sobre todo porque, como usted lo señala, con la reforma ya no requieren mayor trámite. Simplemente su acta de nacimiento, su identificación, comprobante de domicilio. En uno de los artículos del 135 ter, ¿sí?, nos señala ser mexicano, tener por lo menos 18 años. Ahí es donde yo tengo una pequeña duda. ¿Por qué señala tener 18 años? ¿Se puede hacer antes? Bueno, yo creo, sí, Sarita, que en primer lugar habría que aceptar que antes de los 18 tienes incapacidad natural y legal de acuerdo al 450 del Código Civil, las fracciones 1 y 2. Pero yo pienso, mutatis mutandis, haciendo lo que sea necesario para aplicar, si estamos en presencia de una persona de menos de 18 que habla con sus padres y les dice: yo soy hombre, pero yo me siento mujer, y cambia de sexo con su nueva acta, y esa persona con menos de 18 se quiera casar con otra persona de su mismo sexo biológico pero distinto sexo jurídico, lo va a poder hacer de menos de 18. Exactamente, a eso es a lo que yo voy. Sí, por eso lo aclaro, ¿no? Porque nuestra legislación permite el matrimonio antes de los 18 años. Uh-huh. Aquí en el Distrito Federal, 16 años. Y si la mujer prueba que ya es apta para procrear y son menores de edad, pues hay quien dé el consentimiento para contraer matrimonio. Entonces, ahí considero que fueron muy adecuados estos de decir tener 18 años, la identificación y ya no pedir las certificaciones. Otro aspecto que también veo bueno es que se nombra un consejo para que esté al pendiente de que se realicen esas anotaciones o esas modificaciones a las actas primigenias. Eso sería bueno insistir, Sarita, para que las personas que nos honran dejándonos entrar a su casa sepan, desde esta expresión tuya, que ya lo dijiste antes, esa acta primigenia, que es la primera, la única, la que se levanta cuando la persona nace, y que en esa acta se va a anotar al margen que esa persona, María, en tal fecha cambió a ser Mario. Ahora, no sé si tú encontraste la norma o si desapareció, porque quizá me lo puedes tú aclarar. La reforma que ha sido, el texto anterior que ha sido reformado y derogado, decía que la reasignación de sexo genérico solo se podía hacer una vez. Sí. No, ahora lo dejaron abierto. No, ¿se quitó? Sí. Y entonces, yo en este caso no tengo una respuesta, ojalá que tú sí nos la puedas dar a mí y a la distinguida de la audiencia, o a ellos y a mí, es, cambió de sexo y más adelante siente que fue una locura o que fue un momentáneo y que quiere nuevamente cambiar, tendrá que hacer lo mismo, venir al registro civil, pagar y decirles: yo en el acta primigenia
era mujer, en la nueva soy hombre, ahora quiero, pues sí, que me dejen como estaba. Me imagino que se tendrá que expedir otra acta. ¿Y qué pasaría en la primigenia? ¿Hacer otra inscripción? Pues es lo único que queda, porque no aclararon esa parte, doctor. Simplemente derogaron el artículo y ya no señalaron si era por única vez. Ahora, aquí tendríamos que ver si sí se sometieron a todos los tratamientos. Pero ya no se exigen. Pero ya no se exigen. Entonces eso es intrascendente. Y sobre todo porque se dice que si dejan de tomar hormonas, su organismo vuelve a funcionar con lo que apareció. Bueno, eso dicen los que saben. Pero en la ley no nos señaló nada. Porque el legislador finalmente, pues sería difícil que se metiera como todólogo a operar también, a opinar también desde el punto de vista de decir, bueno, yo soy un médico, yo sé de cuestiones hormonales y etcétera, ¿no? No nos señala nada. No señala si va a ser por una vez, si puede ser, nada. Esto lo dejaría abierto, doctor. Ahora, desde tu punto de vista muy personal, porque yo coincido contigo en que esta ha sido una reforma que recoge una realidad y plantea soluciones, pero desde tu punto de vista como mujer, maestra, experta, todo lo que sabemos y sobre todo una gran familiarista, ¿qué crees que es bueno o es malo? ¿O es una omisión deliberada del legislador o le faltó? ¿Tú qué piensas? Bueno, como alguien que estudia este tema, siento que les faltó razonar esa parte. ¿Pero qué propondrías? Yo propondría que solamente fuera una vez. O sea, no podemos estar modificando las actas del registro nada más civil. Que si es una sola vez, choca con la ratio juris que llevó en este caso al legislador a decir, este es un gran problema si te operas, vamos a suponer, el que se operaba y que quisiera cambiar, gravísimo, pero aquí como no se da todo eso, y quisiera cambiar, y tú dices, en una aportación personal tuya dices, que nada más sea una sola vez, ¿no chocaría con la razón jurídica de haber abierto la puerta para que el que se sienta de sexo diferente lo haga? O sea, ¿cuál sería en tu mente qué es lo que está para que nomás fuera una sola vez? Considero, doctor, que las personas que no se sienten conforme con su presencia estética y su sexo, y su sexo no pueden estar modificando. O sea, o soy o no soy. Pero ¿quién va a decir si eres o no eres? Ellos mismos. Por eso, entonces, si ellos mismos, pues hay que, si el que puede lo más, puede lo menos. Si aquí ya se les dejó y ellos decidieron, ¿cuál sería el argumento jurídico para que, bueno, pero nada más te dejo que decidas una vez? Por las consecuencias jurídicas, doctor, que ya se tenían con antelación. Por ejemplo, en esta reforma nos señala que se dará aviso a la Secretaría de Educación Pública. ¿Para qué? Para hacer la acotación de que Juan ahora es Juana y todos sus documentos jurídicos escolares que le van a abrir ciertas puertas, tanto laborales, de conocimientos, no estuvieran, ahora soy esto, ahora soy aquello, ahora soy esto, ¿no? Yo quiero pensar en eso, más que nada en los estudios. Bueno, realmente creo que este programa, que no lo habíamos planeado así, nos ha llevado a otras alturas en las que yo, desde ahora, antes de ir al corte, dejaré una invitación en el aire al consejero jurídico de Miguel Ángel Mancera, licenciado Amieva, para que más adelante, contigo y conmigo, nos hiciera el honor de acompañarnos aquí y seguramente él podrá darnos algunas respuestas o las personas que él pudiera sugerir, algún legislador
El propio Miguel Ángel Mancera, siempre, él ha venido a esta tribuna en el pasado, cuando era procurador del Distrito Federal, igual que Manuel Granados, cuando era su coordinador de asesores, y siempre ha sido una gran relación académica, universitaria con ellos, y valdría la pena, ojalá nos vean, nos escuchen, y nos hicieran caso y vinieran, porque sería muy importante tener de primera mano la información primigenia de a quién se le ocurrió esto. Voy a un corte y regresamos con ustedes para la última parte del programa. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, lo pongo al día porque es un tema interesante, jurídico, familiar, psicológico, psiquiátrico, médico, por esa interrogante que usted ve en la pantalla en la televisión, hombre o mujer. Y por eso dijimos, y estamos ponderando, la nueva regulación jurídica de la identidad de género, con todo lo que esto implica y lo que decía sabiamente y con una gran experiencia la maestra Sara Arellano, que muchas de las reflexiones que ella hace a mí me inspiran en un momento dado para que la imaginación traiga otras hipótesis y las podamos discutir con ustedes y transmitírselas como esta. Le decía yo en el corte, pues el matrimonio de personas del mismo sexo, como está en el artículo 146 del Código Civil, pierde vigencia, pierde realidad, pierde fuerza, porque con este salvoconducto a la mujer que tenga ya esa situación de sentirse hombre y tenga su nueva acta, se la dan, busca a su pareja, se va a casar con una mujer, ella es hombre, y entonces tendremos un matrimonio de heterosexuales. Entonces, Sarita, en esta última parte del programa sería muy importante que ponderaras, destacaras algunas de estas cuestiones, porque esto va a darnos para mucho más y seguramente, y caemos otra vez en este supuesto, esto es derecho familiar, sí, por donde se le vea. Esto no es registro civil, esto no es código civil, esto no es autonomía de la voluntad, esto no es la persona en el ejercicio de la autonomía de la voluntad dice, yo soy mujer pero me siento hombre. Y la ley de orden público e interés social dice, ordeno que esta persona, que es así, ahora es de esta manera. Sí, y como usted bien lo señala, esta persona es hijo de familia, esta persona puede llegar a contraer matrimonio, esta persona puede estar en concubinato, esta persona puede adoptar, entonces es derecho de familia. No es realmente que sea fuera de un contexto, porque ellos siguen perteneciendo a una familia de origen. Ellos van a contraer una relación, matrimonio, concubinato, inclusive hasta la sociedad de convivencia. Perdió su razón jurídica. ¿Por qué? Pues porque ellos ya pueden estar en concubinato o en un matrimonio válido. No, incluso, como bien lo dices, te digo, me inspiras, un concubinato heterosexual. Sí. Aun cuando ya en el DF hay el de personas del mismo sexo, si él se siente mujer y hace todo esto que ya hemos dicho, pues será un concubinato heterosexual. Sí, y lo puede ir a registrar ahora con las reformas que se presentaron. Va, se registra, y aunque la autoridad esté viendo a dos mujeres, dice mi estado civil, mi acta que prueba que soy. Para el mundo del derecho, soy y ahí te va otra reflexión muy importante, que se ha estado discutiendo y de que si se aprueba o no se aprueba. Se da esa unión y si hay problemas todavía
reticencia en algunas autoridades federales de seguridad social, el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera. Ahora se acabó el problema porque van a tener que registrar el matrimonio biológico de dos personas del mismo sexo, diferente jurídico, sin poderles poner un obstáculo, porque en realidad ellos, en el Seguro Social, en el ISSSTE, etcétera, están registrando un matrimonio ¿de qué nivel? Heterosexual. Sí, y sobre todo aquí podríamos decir del ISSSTE, que el ISSSTE es el que todavía tiene más el de cónyuge. Sí, porque todo el Seguro Social es más abierto, porque bueno, es tripartita y tiene otra situación, pero ya no habría forma. O sea, ¿qué te impide? Ahora, probablemente, y eso sí me ha pasado, hago la aclaración en forma personal, pues cuestiona ver a una persona y con otra identidad, ¿no? Pero pues tenemos que acostumbrarnos. Pero tenemos que acostumbrarnos y sobre todo a que estas personas lo están haciendo jurídicamente. Fíjate que ahí, hablando de las diferentes familias que hay, que yo sostengo que hay tantas familias como actos jurídicos, hechos jurídicos o hechos materiales las originen, aquí estaríamos hablando ya de ese matrimonio, nueva familia, de dos personas del mismo sexo biológico y de sexo jurídico diferente. Sí, porque es una unión y es una unión válida. Correcto. Porque cubre los requisitos que nuestro código exige para un matrimonio o para un concubinato. Pues aquí yo creo que hay que hacer extensiva la felicitación a todos los que se metieron en esto, los que hicieron la propuesta, los que lo han estudiado, los que dirigen el Distrito Federal, los legisladores, porque están dando una solución a un problema que existe ahora. Aquí, por eso tendría yo un interés en que venga, por ejemplo, el licenciado Amieva, el jefe del consejero jurídico, si ellos consideraron los alcances que estamos encontrando nosotros. Pues respetuosamente yo creo que no. Yo creo que ellos trataron de que las personas que tenían este problema económico más que nada, porque ya ve que hay una área muy social y lo que yo también me he percatado que se están apoyando en los trabajadores sociales. Seguramente ellos fueron los que les transmitieron las inquietudes de las personas que no podían hacer este movimiento, ¿no? E inclusive le comentaría, maestro, que pregunté en la escuela de trabajo social y me decían las alumnas que ellos llevan talleres para tratar estas situaciones jurídicas de las familias que tienen hijos que se sienten en otro cuerpo. Y eso me dio mucho gusto porque usted y yo somos de la UNAM. Sí. Y saber que la UNAM en esa área del conocimiento va en vanguardia es maravilloso. Por eso quería comentárselo a usted. Bueno, es así que ya que tú mencionas a la propia Universidad Nacional, hay que hacer desde aquí un reconocimiento al señor rector, a José Narro Robles, que está cumpliendo su 8º año como rector, en que ha sido, desde mi punto de vista personal, uno de los mejores rectores que ha tenido la Universidad Nacional. Ha sorteado problemas gravísimos, la ha llevado a niveles que no tenía, y dentro de esa perspectiva tan importante, nosotros, tú y yo, que somos miembros de la Facultad de Derecho de la UNAM, igual le reiteramos este agradecimiento porque finalmente en esa sabia y oportuna decisión de hace casi 3 años, cuando se determinó que la terna fuera solo de mujeres, él ya nos mandaba un mensaje diciéndonos: ahora la Facultad de Derecho tiene que ser dirigida por una mujer. Y afortunadamente las 3 eran juristas muy destacadas, pero ahora cuando escogieron a la doctora Leoba Castañeda, también a quien le mandamos una felicitación desde esta tribuna, a 2 años y pico
ha consolidado un liderazgo como directora que es muy importante porque nuestra facultad es diferente a lo que era. Y otra cosa, que la doctora con esa perspectiva que tiene y realmente se le reconoce en todos lados y en lo personal le reconozco el hecho de que está trabajando mucho con trabajo social, con la Escuela de Trabajo Social, para que nosotros también tengamos otra perspectiva. Y con medicina, ¿eh? Y con medicina. Psicología. Pero en trabajo social, en estos puntos tan álgidos que tenemos en el derecho de familia, y solamente ella tuvo la visión para que coordinemos estas actividades de la Facultad de Derecho con ellos. Y solamente ella lo ha tenido. Entonces, eso es un orgullo para la facultad. Mija, yo le decía recientemente a, no sé si a Juan Luis González Alcántara, que yo en mis años que tengo como profesor, que acabo de cumplir este febrero del 2015, 48 años de cátedra ininterrumpida, le decía que me habían tocado desde que ingresé como estudiante 10 directores hombres, desde Ricardo García Villalobos hasta el último. Y realmente siento que ahora esa responsabilidad histórica, genérica, en la que tú participas por género femenino, es una realidad porque tenemos una directora, una dirección de la facultad diferente a los anteriores 10 directores, con un enfoque distinto. Es una directora académica y creo que vale la pena subrayar, porque estamos hablando de esta precisamente identidad de género. La misoginia estuvo presente siempre en la facultad. Hoy creo que ya los profesores que tienen esas características ya lo han aceptado más, y cuando tenemos reformas como estas, bueno, pues tenemos que darnos cuenta que México es otro. Efectivamente, y sobre todo con personas como la doctora que tiene una visión internacional. Además. Porque ella ha trabajado muchísimo al respecto y esa visión no cualquiera la puede tener. Ahí yo creo, con todo respeto, ¿no?, que yo lo digo siempre en las clases y lo digo públicamente, y no es de dientes para afuera, tengo la impresión, fundada en mis 48 años de maestro y de haber tenido una población escolar aproximadamente de 20,000 alumnos en este lapso, del que 80% han sido mujeres, y siempre me queda la impresión, con todo respeto a todos los hombres, que siempre siento que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Tienen una sensibilidad, algo que va más allá de eso, y pues hay que reconocerlo y reconocerlo públicamente, porque es muy importante. Incluso, bueno, pues eso hay que aunar, y estando en un programa de derecho familiar, algo que le decía yo hace poco a un compositor extraordinario, Martín Urueta, que tiene canciones muy bonitas de derecho familiar y de las mujeres, ¿no? Le decía yo que realmente los hombres, en cualquier circunstancia, que nacimos de una mujer y que sabemos lo que es una mujer, deberíamos ponernos de rodillas ante esa bendición que ustedes tienen de crear vida, de darle vida al mundo, darle vida a la familia, porque es como algo divino, Sarita. Y bueno, tú que eres mamá y que tuviste ese privilegio de dar vida, pues es justo reconocerlo, porque es algo que no se puede quedar en la mente de un jurista, de alguien que tiene esta responsabilidad, porque, como lo digo siempre, pues la familia es para siempre, y primero tenemos que ver esos valores. Y me gusta mucho cuando tú vienes a los programas, porque sea la problemática que se trate, siempre, y en eso coincido totalmente contigo, en el seno de la familia está el origen. Entonces, si quieres tú en estos minutos que nos quedan decirle algo a la teleaudiencia, una síntesis, algo, porque siento como que ya te quité toda la palabra frente a esto, pero mi homenaje es sincero a todas las mujeres, no solo mexicanas, sino a las mujeres en el mundo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues antes de todo, las palabras para todas las mujeres, eso es, pues nos llena
a nosotros, sobre todo viniendo de alguien, como usted lo dijo, educado en otra forma, con otros principios, y que usted sí ha aceptado el cambio. Y eso es digno de reconocerse, cosa que hemos visto que no siempre se lleva a efecto. Siguiente, decirle a nuestra teleaudiencia, a su teleaudiencia, doctor, que se apoyen como familia, que este tema, como se lo mencioné, tenía miedo de presentarme en él, porque la familia es fundamental para estas personas que requieren ese gran apoyo. Y sobre todo de ese apoyo y la seguridad. Y dar la educación de que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos para poder presentarnos ante todos con la frente muy alta. Porque estas personas son igual que nosotros, tan inteligentes, trabajadores, que aportan mucho también y que no se les había visto. Bueno, yo realmente, Sarita, te agradezco tu presencia, tu tiempo, tus conocimientos, estas opiniones siempre tan equilibradas, tan balanceadas y que tienen un gran valor porque tocamos temas complejos, álgidos, difíciles y sin embargo el justo medio lo vas manteniendo, aun cuando, como tú dices, pues me van a perdonar, pero les voy a decir las cosas estas como son y que es una realidad. Gracias por estar con nosotros, espero que siempre así sea y que si el licenciado Amieva acepta, tú también, para que en un momento dado aquí podamos compartir con él todos estos temas y otros. Al contrario, doctor, muchas gracias por su invitación y el día que usted me solicite siempre estaré aquí porque con usted aprendo. Gracias, Sarita, y yo contigo. Gracias. Gracias y a ustedes, porque nos ven, les reitero, este programa es una realidad. Les agradezco que nos dejen llegar a su casa. Sabemos lo importante que es mantener la forma y el fondo de nuestras expresiones, la forma en que nos dirigimos hacia ustedes con el respeto que nos merecen y reiterarles que el correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net espera sus palabras, espera sus comunicaciones, espera que nos digan a quién quiere ver, qué temas quiere tratar y con mucho gusto le haremos eco a esa petición. Y le reitero que el programa usted lo puede ver los lunes de 9 a 10 de la mañana o de las 20 a las 21 horas y los sábados de esa semana de 7 a 8 de la mañana. Se transmite en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, las repetidoras locales de televisión y es probable que este programa usted ya en el momento que se transmita lo pueda ver en la nueva televisión, el nuevo canal abierto, que ahora le comunico a Sarita, que será en el 30.5 del cuadrante de las estaciones de televisión, donde además de que se seguirá pasando en la televisión de paga, va a ser en la televisión común, la televisión abierta, un logro importantísimo de toda la Suprema Corte que viene del pasado, de todos los ministros, de todas las personas que tienen esta gran preocupación, de los presidentes de la República, de las Secretaría de Comunicaciones, del Instituto de Comunicaciones. Todo esto es muy importante porque un programa de esta naturaleza que llegue a todas las capas sociales, a todas las personas, que de alguna manera usted forma parte de una familia, sabe que tiene un problema o tiene un pariente o ha escuchado, y esa es la nobleza del derecho familiar, que precisamente por eso esa frase tan importante que la familia es para siempre es fundamental, porque sin familia no hay Estado, no hay sociedad, no estaríamos aquí. Muchas gracias y ojalá nos veamos en el próximo programa de Derecho Familiar. Yeah.